imagínense que me va instruyendo Jesús y yo nada más me quedo con el conocimiento, pues no me va a llevar a vivirlo, a Él precisamente. Entonces todo esto que estamos aprendiendo es no tanto para que tú seas muy sabio, yo les doy el material, porque el material claro que te tiene que instruir, pero no es para que tú nada más adquieras un conocimiento, es para que ese conocimiento lo bajes al corazón y bajándolo al corazón lo experimentes. Veíamos en el Evangelio de Juan que en el principio estaba la palabra. Y cuando se refiere a la palabra se está refiriendo a Jesucristo. Él es la palabra encarnada. Y esa palabra encarnada vino, se hizo hombre y luego nos instruyó. Con su vida nos dejó una manera, un estilo de vida para poder llegar al Padre. La meta es, lo que Jesucristo siempre quiso es mostrarnos al Padre para llegar con Él. Hay un solo camino y Jesucristo lo dice claramente, yo soy el camino. Entonces, qué padre que estamos aprendiendo, ¿verdad?, sobre este camino, porque necesitamos el conocimiento. No puedo amar lo que no conozco. Entonces, necesito el conocimiento y no puedo transmitir aquello que también desconozco. Y me va a ayudar también para transmitirlo. Pero no debe de quedar nada más ahí. Tenemos que bajarle el corazón y empezar a vivir como Cristo. Por eso le llaman siempre a los estudiosos que el seguimiento con Cristo es un estilo de vida. Si yo vengo al grupo, ay, a ver, ahora qué evangelio toca, a ver qué tema nos van a dar. En vez de, deberíamos ya de ir manejando un pensamiento diferente, como Efesios 4:23, renovados desde la mente. No voy a ir a ver un tema, voy a ver qué me va a decir hoy Cristo, qué me va a enseñar hoy Jesucristo. Y tener desde antes ya una apertura, y en la mente y en el corazón, me voy a encontrar con Jesucristo. Los martes de Shemais, me voy a encontrar con Jesucristo vivo. Él me va a hablar y va a tocar mi corazón y me va a derramar su espíritu para poder que yo salga al mundo, pero no siendo del mundo, siendo de Él. Esa es la diferencia que tenemos que aprender a vivir. Recuerdo que algunos de los que estaban y que no han venido, estaban muy emocionados porque estaban aprendiendo mucho y a desmenuzar la palabra del Señor. No es la finalidad. La finalidad es desmenuzar la palabra del Señor para hacer la vida. Cristo no quiere que seamos Biblias, quiere que seamos Biblias vivientes, no nada más un conocimiento. Diga el nombre. Oye, tienes que decir, yo soy Jackie Lara. Estás así, presentándose. Vicky ya no se va a querer sentar al lado mío. Soy Laura. Hello. Ok, vamos a preparar nuestro corazón para este encuentro del que estamos hablando con Jesús. Vamos a sumergirnos a través de centralizarnos primero en nosotros mismos para centralizarnos con Jesucristo. Les voy a pedir por favor que cierren los ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a inhalar y exhalar. Recordemos que inhalamos y sostenemos por unos cuantos segundos y exhalamos por la boca. Vamos a respirar paz y dejamos soltar todos esos pendientes que traemos.
Respiramos paz y soltamos esos pendientes. Respiro paz y suelto las preocupaciones. Vuelvo a respirar paz y suelto las preocupaciones. Respiro paz y suelto los sufrimientos que traigo cargando. Respiro paz y suelto aquello que me incomoda. Quiero que a través de estos ejercicios de respiración alcances a verte a ti mismo. Imagina tu rostro en este momento de cómo se encuentra. Si hay algún gesto, algún sentimiento, alguna emoción que te esté impidiendo centralizarte, suéltalo a través de ese exhalar. Quiero que sientas tus pies, es parte de ti. Son los pies que te llevan a un lugar y a otro. Es que te mueven. Dale gracias a Dios por estos pies que te ha dado y que con ellos puedes caminar. Siente tus piernas, tus muslos, tus chamorros, tus rodillas. Todo esto funciona unidos a tus pies en ese movimiento. Quiero que ahora centres tu columna vertebral. Sin ella estarías todo flácido, sin poderte sostener. Siente tu columna vertebral. Y dale gracias a Dios por esa columna vertebral. Siente tus manos, con ella acaricias, con ella toma las cosas. Mueve los objetos. Con tus manos y tus brazos te permiten abrazar. Abrazar a aquellas personas para amarlas, para expresarles tu gratitud, para expresarles cariño.
Dale gracias a Dios por eso. Ahora quiero que sientas tu cabeza. Ya tienes un cerebro. Dios lo ha puesto para que tengas inteligencia. Y en esto también eres semejante a Él. Te capacita a Él para que tengas todo esto. Dale gracias a Dios por haberte formado. Armonízate con tu cuerpo. Señor, te damos gracias por este momento. Agradecemos, Señor, el don de la vida. Agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos tu amor y tu bondad. Bendito seas, Señor. Queremos darte gracias porque has dispuesto todo para que estemos aquí, Señor. A la escucha de tu palabra. Nos has llamado, Señor, porque nos quieres formar, nos quieres educar. Porque nos has visto, Señor, que andamos como ovejas sin pastor. Por eso venimos aquí, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Tú eres el que nos guía por esas sendas de justicia, de amor y de paz. Tú eres vida, Señor, tú eres amor. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por disponer nuestro corazón. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, porque queremos comprender, entender y aterrizar tu palabra, para que ayudados por tu gracia podamos hacerlo vida, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu que nos habita, que depositaste el día de nuestro bautismo, arda fuerte, lata en nuestro corazón, Señor. Nos capacite con el don de la inteligencia, Señor, y de la sabiduría. Que tu palabra entre no en los oídos carnales, sino en los oídos del alma, los oídos del corazón, Señor. Y se guarde ahí, y se enraice ahí, Señor. Que son las cosas que salen del corazón, Señor. Tú no lo dijiste. Es que nos hacen ser testigos tuyos, Señor. Si de nuestro corazón sale tu palabra, Señor, se volverá en acción. Y seremos verdaderos testigos, fieles hijos del Señor. Y eso es lo que queremos, Señor. Ser fieles hijos a un Padre amoroso, misericordioso, un Padre bueno. Ese Padre que nos has venido a mostrar, Jesús. Por eso queremos decirte, habla, Señor, que tu siervo escucha. 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 El Señor está presente en su santuario. Vamos a alabar. El Señor está presente entre su pueblo. Vamos a alabarle. Alábenle, alábenle, alaben al Señor. Alábenle, alábenle.
está presente entre su pueblo. Vamos a adorarle, adórenle, adórenle, adoren al Señor, adórenle, adórenle, adoren a Jesús. El Señor está presente en su santuario. Vamos a escucharle. El Señor está presente entre su pueblo. Vamos a escucharle. Escúchenle, escúchenle, escuchen al Señor. Escúchenle, escúchenle, escuchen a Jesús. Pues yo les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le va a dar una culebra? ¿O si le pide un huevo, le van a dar un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Repasa estas palabras en tu mente. Aterrízalas en tu corazón. Pues yo les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le va a dar una culebra? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Contempla qué es lo que el Señor quiere decirte hoy a través de esta lectura en tu corazón. Voy a pedirte que ahora lentamente abras tus ojos. Te voy a pasar las hojas. Vuelve a leer el Evangelio y subraya una sola palabra. Una sola palabra. Sí. La que más fuertemente te abra en el corazón.
Acá hay más sillas, mija, si quieres sacar de acá porque se me olvidaron los banquitos. No, estamos bien. Está castigada. Te vamos a castigar. Por llegar Ya nos tarde. habían avisado que se cae. No te preocupes, sácala. Nada más se la ponemos ahí. Yo así. No, ya nos habían avisado. Ah, sí. Gracias, Lalo. Ahí se la echas al chío. Sí, pues por las tías no la ven. Pero sí que, ¿sabes qué? Sí, Traía la libreta dorada y no la encuentro. No la encuentro. Sí. Una sola palabra, nada más me van a subrayar. La que más esté ardiendo en su corazón. Esa es la palabra clave. Le vamos a llamar palabra clave. Una sola nada más. En esta ocasión, una sola. ¿No puede ser compuesta? No, una sola. Se las voy a poner más difícil ahora. Una sola. Ahorita van a ver por qué les estoy pidiendo una sola palabra. Una sola palabra. ¿Ya tienen su palabra clave? Espérate. Ok, me espero. Lalo apenas acaba de sentar. Yo dije signos, Mao. Dije palabra. Yo. Acuérdense que yo, duro y directo. Duro y directo. Huevo. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, ahí va la pregunta. Se tienen que cuestionar a ustedes mismos el por qué esa palabra. Búsquense. Si les latió, es palabra clave. Es ese boom que el mismo espíritu les hace dentro de su corazón. A veces bloqueamos porque no nos queremos dar cuenta de algo, pero el Señor, a través de ese boom que sale en nuestro corazón con una sola palabra, ya te está hablando de algo que está ahí escondido. ¿Se escribes aquí? Si quieres, sí. Entonces, pregúntense ustedes por qué Jesús me está diciendo esta palabra. Búscalo a través de tu experiencia de vida, búscalo a través de tus actitudes, busca esa respuesta a través de tus sentimientos, de tus emociones. ¿Qué estás viviendo para que te lata fuerte esa palabra clave? Ya tienes. No inventes una respuesta, no te conviene. Te lo aseguro que no te conviene. ¿Cómo entonces? No inventes una respuesta. Yo creo que dije. No entiendo. Es que a veces escondemos. Entonces mejor me invento una respuesta sobre esa palabra
para no decir lo que realmente me está diciendo. Por eso te digo, no inventes, no te conviene, no te va a llevar a nada. Pues entonces, ¿cómo vamos a entender lo de la palabra? No entiendo. Te latió una palabra Sí. y te cuestionaste por qué esta palabra. Ajá. Te sumergiste dentro de ti y ya te diste cuenta por qué esa palabra. Ah, no es necesario que esté muy entonces. Nada más que identifiques por Ok, qué. que identificamos. ¿Por qué? Ok. Pero veo que de repente así como que no... Es bien fácil darse cuenta cuando estás inventando. Tu cara, tu semblante lo marca. Entonces pues las veo, ¿verdad? No estoy ciega, aunque no me he puesto los lentes, las veo. Y los veo. Los. Ya empezó a rayar. A borrarlo. Segunda opinión. Alex, mucha crema. Lalo, la más dije y se quedó así. Culebra. Escogí culebra. Bien estresado. Ok, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? El que quiera comentarlo, no voy a dar dedazo esta ocasión. Pues a mí me llamó la palabra busquen. Porque si soy una persona que me gusta, pues, las respuestas, ¿no? O sea, no me gusta quedarme con la duda. Cuando algo no estoy conforme, pues busco otras cosas que me llenen más. Muy rara vez me quedo como sentada viendo a ver qué pasa, no sé, entonces como que no, eso no me gustó, no es cierto, y busco, ¿no? ya sea espiritualmente o físicamente en todos los aspectos. Entonces por eso dije, busquen, y luego ya después dije, pues porque soy así, o sea, me gusta preguntar, o sea, me gusta saber más. Ok, Entonces, pues por eso. muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo escogí Espíritu Santo, para mí es una palabra. ¿Espíritu Santo? ¿Son dos, no? No, eso es una persona. Espíritu Santo es una persona, es una palabra. Y pues, porque es el regalo más valioso que Dios nos da. Ujú. Es el que nos ilumina, nos guía nuestros pasos, nos invita a perdonar y Él siempre está con nosotros. Con estrella. Sí, ¿verdad? Oye, lo sentí, lo vi. Estrella. Ah, es la primera vez que Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Pues encuentra. Encuentra, ¿por qué, Pau? Porque siempre hay cosas nuevas que descubrir. Como que siempre va a haber algo más. A ver, vamos a aplicar ahora lo que estamos comentando en primera persona. ¿Cómo queda? Porque siempre hay cosas nuevas que voy a descubrir. Siempre Dios me va a dar algo más y cada vez más para descubrir. Como en dónde me quiere y más cosas así, como que en todo, en todo de mi vida. Bueno, y esto fíjate cómo ya te está dando una apertura. Tienes una apertura. Cuando lo aplicamos en terceras personas, como que te escondes. Cuando lo aplicas esa palabra en primera persona, tú misma te abres. En el caso tuyo específico, por esta palabra que estás mencionando que más latió en tu corazón. Ya te está diciendo, declarando en qué situación o en qué estado te encuentras hacia Jesús, en apertura. Dulce, por ejemplo, que nos compartía, ella se encuentra en búsqueda. Y qué padre, porque está en un lugar exacto donde conocer a Jesús. O sea, está en búsqueda de Jesús. Es bueno eso, ¿verdad? Y Alex nos comentaba, o sea, él está consciente de todo lo que necesita, pues lo va a encontrar en el Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere compartir? A ver. También escogí busquen. Y creo que escojo esta palabra porque soy consciente de mi falta de interés por buscar a Dios. Y ciertamente olvido que al buscarlo grandes cosas van a pasar, pero tengo que buscarlo. Me emocionó eso porque las cosas más difíciles que nos puede pasar como ser humano es reconocer, sobre todo cuando las cosas no las estamos viendo por un camino, no puedo decir ni bien ni mal, sino un camino que Dios me marca, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, el reconocer es de valiente, definitivamente. Y también es bueno porque es el inicio de una apertura.
¿verdad? Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo escogí la palabra escorpión, aunque suele sonar como una palabra fuerte, es lo que a mí me llamó a buscar, que a veces estamos en periodos de, bueno, al menos yo estoy en un periodo de prueba, y que aunque a veces suena que las cosas son negativas o que estoy en un problema, en realidad no, sino que es una prueba que Dios me está dando para fortalecerme y para tratar de adquirir nuevos dones, nuevas virtudes para poder salir adelante en el camino. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Lalo? Yo busqué, pero como quiero estrellas, escogí Espíritu Santo. No, Lalo, una nada más. Y la primera que dijiste. Ay. No, pues se buscan y luego, como dijiste, pregúntense por qué Jesús me indica esta palabra. Justamente para inventar, dije, bueno, a ver, Jesús, pues dime por qué. Y tal cual se me vino hacia la mente, búscame, identifícame en lo que te rodea. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué sí? Pues yo soy como que, Dios. Pero después se me vino a la mente muchos flachazos, por ejemplo, de cuando yo veo la expresión de algún familiar que yo sé que en ese momento necesito un abrazo, pero no se lo doy. Okay. Nomás ya cuando estoy en mi intimidad o así, o en oración de otra cosa, es como que necesitaba un abrazo y se lo pude haber dado. Entonces como que, pero me doy cuenta más tarde. Y no sé, también porque tengo esa sed de conocer más a Dios. Entonces estoy también, yo creo que al igual que Dulce, o al igual que la mayoría de los de aquí, en esa búsqueda por más allá de encontrar a Jesús, sino de conocerlo más. Busco conocerlo. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy Lizzy, en conflicto. ¿por qué estás en conflicto? A ver. O sea, es que honestamente no hubo como así una palabra así que me sobresaliera mucho. Más, o sea, como que como algo me como enfoque mucho en el pidan. Pero cuando me dijo por qué, no hay como un por qué. Simplemente es como así. O sea, como que en sí todo, como que aún no encuentro el qué quiere decirme la cita. Bueno, ahorita en el transcurso del desarrollo puede que te diga por qué esa palabra, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar a ver cómo está todo esto. Pero para poder entender esta palabra de Dios, necesitamos abrir la Biblia y ver qué estaba pasando antes. ¿Por qué Jesús dice, pues yo les digo, qué es lo que está sucediendo? Y tiene mucho que ver con eso de búsqueda, tiene mucho que ver con eso de pidan, tiene que ver mucho eso con llamen. Así es que vámonos a Lucas 11, 9, 13. Lucas 11, 9, 13. Lucas 9, 11, 13. No, 11. Lucas 9, 9, 13. Esa es la cita que estamos viendo. Pero pregúntense, ¿por qué Jesús está diciendo, pues yo les digo? ¿Qué pasó antes? Dice que aquí que hay un amigo importuno. ¿Mande? ¿Lo leo? No. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes del 11 o qué? O sea, ¿qué pasó antes de que...? Antes del 9 al 11, ¿qué pasó? Pues dice que el amigo importuno. Jesús está hablando de un amigo importuno. ¿Por qué está hablando de un amigo importuno Jesús? ¿Qué hay antes de eso? El Padre Nuestro. ¿Y por qué está hablando del Padre Nuestro? Que les dice que los enseña a orar. Exactamente. El punto clave es ese. ¿Quién le dice a Jesús que los enseñe a orar? ¿Que los qué? Que les enseñen a orar. ¿Los discípulos? Los discípulos le están diciendo. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, hay otro pasaje de la Biblia donde dice, enséñanos a orar como Juan el Bautista. Entonces, aquí ellos le están pidiendo, maestro, enséñanos a orar. Fíjense, estamos aplicando el pidan. Pero ¿a quién le piden? Porque para poder pedir, primero buscaron.
¿Y a quién buscaron? Y pues cuando buscaron, encontraron. ¿A quién se encontraron? A Jesús. O sea, fueron hacia donde deberían de ir y a esa persona le dicen, enséñanos a orar. Y entonces tenemos que partir desde ese punto. ¿Y qué es lo que primero que dice Jesús? El Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Qué está enseñando Jesucristo? Una relación tan íntima con el Señor que sean capaces de llamarlo Padre. El judío no podía hacer eso. De hecho, ellos decían Adonai. Ellos no concibían la idea de esa cercanía de Dios. Entonces le llamaban Adonai, el Señor. Y Jesús dice, pidan así, Padre Nuestro. Es esa relación con el Padre en donde estamos tú y yo. Es una comunión con Él. Desde ahí está partiendo Jesús para enseñar a sus discípulos. Y enseña toda una serie, que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Y cada una de las cosas las va describiendo. Posteriormente se pasa al este vecino, ¿verdad? Que llega y le dice el otro vecino, oye, necesito un pan porque me llevó un huésped. O sea, ¿qué está significando todo esto? ¿Por qué Jesucristo pone ese pasaje o esa enseñanza ahí, esta historia de esta persona ahí? El judío, de lo que más se lucía era de ser hospitalario. Entonces, si le llega un huésped en la noche, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recibirlo, porque el judío es muy hospitalario. ¿Con todos o solo con los judíos? No, con todos. Para ellos ser hospitalario es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entre judíos. Entonces, llega este huésped y lo recibe. Pero no es como nosotros que tenemos el refri o la alacena y guardamos las cosas. Ellos hacían el pan y si se les acababa, no tenían oportunidad de ir a una tiendita a comprar como lo tenemos nosotros. A esta persona que recibe ese huésped, ya se le había acabado el pan. No hay tiendas. ¿Qué hacer? Ir con el vecino. ¿Ya lo estamos entendiendo? No creo que lo estemos entendiendo. ¿Qué tiene que ver aquí con el vecino? El vecino sabía de la hospitalidad que tenían que tener. ¿Qué quiere significar esto que está diciendo Jesús de que este hombre vaya con el vecino a pedir el pedazo de pan? No tener vergüenza. Ah, o sea, si le dicen no me molestes, es... No tener vergüenza en pedir. De pedir. La palabra que se aplica en hebreo de fue y pidió, significa eso, no tener vergüenza de pedirle al vecino. ¿Por qué? Porque estaba confiado que entre ellos se ayudaban para poder recibir a un huésped, porque para todos ellos era importante atender bien al huésped. Entonces los estudiosos dicen, esta persona va y pide sin vergüenza a su vecino que le dé el pan. Por eso la insistencia, muchos estudiosos decían, es que es la insistencia de pedir y de pedir y de pedir. No, es que no tiene vergüenza de pedir. Era más bien eso. Era más bien eso. Es como cuando decimos que nos sentimos indignos de pedirle lo mismo. Eso. Y como es como decirte, no hay límites, pídeme. O sea, de que, porque dice, ya si no se levantarte el pan, se levantará para que dejes de molestar. O sea, como diciendo, bueno, me acordé porque leí un libro donde un pastor se enoja con Jesús porque no le hace caso a una petición. Y luego cae en conciencia y se arrepiente de cómo le habla. Pero dice, bueno, al final del día, o sea, ahorita caigo en cuenta en eso, al final del día le resuelve su petición y él como quiera sabe que estuvo mal, pero dice, Dios sabe lo que hay en tu corazón, o sea, tú pídele. Entonces, pues lo atendió, a lo mejor por insistente o a lo mejor porque eran los tiempos de Dios. Si partimos desde el principio de lo que veíamos del capítulo 11, que dice que es Padre Nuestro, cuando nosotros nos dice, pidan y se les dará. Entonces, fíjense cómo Jesús va enseñando la confianza que nosotros debemos de tener con Dios Padre, de pedirle, sin vergüenza. Y como dices tú, Anilu, ¿cuántas veces vamos o nos quedamos callados y no le pedimos a Jesús o no le pedimos a Dios en nuestras grandes necesidades? ¿Por qué no le pediríamos a Dios? Uno es porque tenemos vergüenza. ¿Otra? Por la arrogancia de que podemos solo. Exactamente. ¿Estamos entendiendo por qué Jesús dice, pidan y se les dará? Entonces,
sí hay la manera de cómo debemos de pedir las cosas. Pero también luego dicen que nos la pasamos pidiendo, ¿no? Es que todo el tiempo estás pide, pero nunca agradeces nada. Eso no tiene nada que ver. No, debemos de ser agradecidos. Si yo te regalo algo y te gusta, ¿qué vas a decirme? Gracias. Y si no dices, ¿qué es lo que pasa? A ver si te vuelvo a dar. No, porque en el caso de Dios no es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿A Dios le afecta? No. Pero yo sé que ella se pondría incómoda por no haberme agradecido y no podría dormir. Es bueno ser agradecidos, pero sí nos está marcando las maneras, sí hay pasos para pedir, para saber pedirle a Dios. Y una es la comunión, que te sientas cercano. Los judíos veían así a Dios, wow, y lo es, el Señor es omnipotente y es todopoderoso y es Dios, no deja de ser de Dios. Mas sin embargo Jesús nos está enseñando a pedir en esa cercanía, en esa comunión con Dios, pero sobre todo sin vergüenza y con plena confianza. Los estudiosos dicen, ¿cuál sería la postura del que le está negando y negando y negando y luego a final de cuentas sí lo da? También habla de la sinvergüenza. Le daría vergüenza a él que este vecino fuera con otro vecino a pedirle pan porque sabían entre ellos que deberían de apoyarse para recibir bien al huésped. Entonces algunos estudiosos también marcan eso. ¿Sí? Yo creo que no entiendo, es como, ¿qué ¿Cómo? papel es quién? O sea, ¿Qué papeles quieren? nosotros haríamos el que pedimos. Sí. Pero lo que no me entra, digámoslo así, es como, entonces Dios sería como el que no le quiere dar, pero porque le insistimos nos da. No, lo que él quiere es que tú no te dé vergüenza, entonces le estés pidiendo cuántas veces necesites. A veces los niños, por ejemplo, ahí ahorita vamos a ver eso del pedir, cuando vamos a suponer es un niño Boy Scout, vamos a decirlo, pero es un niño pequeño, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que le dice a la mamá? Mamá, ándale, cómprame un cuchillo así. Ándale, mamá, cómprame un cuchillo así. Por favor, mamá. Mamá, ándale, por favor, cómprame un cuchillo así. ¿Se lo va a dar? ¿La mamá le va a dar el cuchillo? Sí, ay, que ya para que se No caiga. le puede dar otra cosa. No, porque no tiene la edad suficiente Para manejar. para manejar un cuchillo. Posteriormente se lo entregará, pero no en el momento que lo pide. El niño después lo va a seguir pidiendo conforme va creciendo, porque lo va a ocupar dentro de la actividad que hace, pero en el momento no era oportuno. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, o sea, Y el vecino, tenemos que seguir insistiendo para que cuando sea el momento nos lo dé. con confianza. Y si es algo para tu propio bien. Ese es otro de los puntos que vamos a manejar ahorita. Ok, dice, Jesús nos está enseñando a dirigirnos a Dios como un padre cariñoso, escucha al niño, pero no acepta ciegamente la petición. ¿Sí se fijaron? Ahora les voy a poner duro y a la cabeza. ¿Cuántas veces hemos dicho en la oración, Señor, por favor, ayúdame con esta enfermedad, o Señor, ayúdame con esta crisis, o Señor, ayúdame con este problema, Señor, y las cosas siguen aparentemente igual, y tú dices, ni me escucha, ¿para qué oro? ¿Y qué sabe qué? Pues mejor no hago esto, y oye, si conviertes todo eso en un drama, y hasta inclusive te vas y cometes pecados, y te vale Wilson porque dices que Dios no existe, ¿sí o no? No cumple caprichos el Señor. Cumple la petición que tú le haces siempre que sea apropiada para tu propia salvación. Eso es lo que el Señor va a hacer. Entonces, fíjense la respuesta de Dios. La respuesta de Dios puede decir, sí, pero ahorita no. Porque no tienes la madurez para lo que estás pidiendo o por alguna situación que el Señor crea. Puede decirte sí y te lo da. O te puede decir no
porque no te ayuda a tu salvación. ¿Cómo caminaba Jesús? Con plena confianza en Dios Padre. ¿Cómo pedía Jesús? Con plena confianza como Dios Padre. Ahora, fíjense bien, vámonos al 2 de Corintios 12:8. Y vamos a ver a través de este pasaje cómo Dios no le concede a San Pablo lo que pide. 2 de Corintios 12:8. Ya. Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. ¿Por qué Dios no le concedió quitarle la tentación? O la debilidad que tiene. ¿Por qué no se la quitó? Esa frase no la entiendo yo. Señora Laura, la de basta, te basta mi gracia. Como una prueba. No la entiendo. Hay canciones que dice también esa frase, pero no. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien sabe lo que es la gracia? Un regalo, ¿no? Así de... Es un regalo, pero ¿qué contiene ese regalo? Misericordia, misericordia, perdón. ¿El poder? El poder de Dios. No lo vas a hacer tú, San Pablo. Lo voy a hacer yo. Si lo hiciera San Pablo, ¿qué haría San Pablo? Se creía Juan Camaney, él puede con todo. Y con esa debilidad, ¿qué es lo que siente San Pablo? La necesidad de Dios. Entonces, punto importante para pedir es sentirte necesitado de Dios. O sea, eres dependiente de Dios. Si no, serías autosuficiente. ¿Lo estamos entendiendo o no? Sí. Entonces, con esto Jesús también nos está enseñando la dependencia de Dios. Recuerdo haber visto así en Face una reflexión que habla de yo soy una mantenida. Yo soy una mujer mantenida. Porque todo le viene de Dios. Dios me mantiene. Y claro que antes de terminar con esta frase que les estoy diciendo, empieza a decir, ¿verdad? ¿En qué cosas? ¿Te acuerdas tú, Ana Pau? No me acuerdo mucho, pero sí, me da mucha risa hasta la compartí. Sí. Como bueno. Sí, ¿Hasta ahí vamos bien? como hechos con- Ok. En este pasaje que estamos viendo, así si lo leemos como lo leíamos, estamos como que Jesús nos quiere sugerir que todo lo que le pidamos, que todo lo que busquemos y que todo lo que llamemos, lo vamos a recibir por parte de Dios, ¿cierto? Eso es lo que aparentemente se ve. Váyanse a la última frase. Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y entonces cierra ahí. ¿Qué es lo más importante? Que Dios nos da el Espíritu Santo sobre cosas de pedirlo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es el amor del Padre y digo, Laura, pero por ejemplo, o sea, el Espíritu Santo es derramado en el sacramento del bautizo, ¿no? Sí, ya lo tenemos. Ya, exactamente, ya ahí está. Entonces pone, por ejemplo, aquí dice, a los que me lo pidan, supongamos, lo pidieron nuestros padres, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo vamos a pedir algo que ya está? O sea, es más bien manifiéstate, ¿no? Sí. Es que hay como que activarlo, ¿no? Como que, Sí, ajá, es como eso, que la así salud. el mismo pecado hace que nosotros pues debilitemos en cierta manera nuestro espíritu, entonces Ajá. necesitamos renovar
y como dicen, el Espíritu Santo nos hace criaturas nuevas. Había un pasaje que este era Ezequiel, ¿o quién era? Que uno de los sacerdotes, perdón. Un fariseo. Sí, un fariseo, no sé cómo se llama. No sé si era Nicodemo. Nicodemo, le dice Nicodemo a Jesús, le dice, es que entonces, necesitas renacer en el Espíritu Santo. Dice, entonces necesitaría meterme en el vientre de mi madre. Dice, no, porque no entendía eso, ¿verdad? Que renacer es convertirnos, ¿verdad? O sea, la conversión real. Y a través del Espíritu Santo, que Él es el que nos sana, nos transforma, nos renueva. Pero lo que dices tú es que ya está en nosotros. no sé, no, sobre todo por eso, de que dice, es que pídanlo. Si te fijaste ahorita en la oración, ¿cómo lo decía yo? Señor, te pedimos que el Espíritu Santo que nos habita arda fuertemente en mí. Ajá. O sea, ya lo tenemos y que se manifieste. Yo pido al Espíritu Santo que ya está dentro de mí, que se manifieste dentro de mí, que arda, que crezca, que me ilumine, que me guíe. ¿Sí me explico? Sí se pide, o sea, sí anteriormente como que hasta tenemos cantos de ven Espíritu Divino y ven Espíritu. Más bien quiere significar que esa manifestación desde dentro de nosotros. Aunque decimos ven. ¿Sí? Es un ven, pero es un ven. Manifiesta. Ajá, exactamente. Eso es realmente lo que estamos pidiendo. Ok, aquí nos dice que el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Ahora quiero que nos vayamos a Romanos 8:26. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Aquí está la clave de todo esto. Por eso Jesús al último dice, el Espíritu Santo. Pidan, llamen, busquen. Pero luego nos dice, pero esto, pidan al Espíritu Santo para que puedan hacer todo esto. ¿Romanos qué? Romanos 8:26. ¿Qué está antes de Romanos? Somos de Hechos. Hechos. Sí. Ah, ok. Léelo. Aquí está. Espérame tantito. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pero nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué Biblia es esa? Biblia de Jerusalén. Es la de estudio. A ver, Chío, dila con la de los jóvenes. Versión, interpretación desde los jóvenes, a ver. Dice, asimismo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido. Y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de leer con Romanos? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que no nos apuremos por qué pedir, ¿no? O sea, así como que pues Él nos va a ayudar. Hay que ser humildes para poder pedir. Sí, ciertamente, pero hay algo más profundo. A ver. O sea, como si nosotros no sabemos lo que nos conviene, el Espíritu sí sabe. Entonces Él es el que dice que pedir. Entonces, fíjense cómo desde el Padre Nuestro nos está pidiendo sumergirnos dentro de nosotros mismos para poder tener el contacto con el Padre a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me ilumine en el ámbito espiritual para poder saber qué es lo que realmente necesito, tanto en el espíritu como en la carne. ¿Cuál es realmente mi necesidad? Entonces ya no estamos hablando solamente de lo material, que egoístamente siempre pedimos. ¿Qué significa? ¿Que Dios no te quiere dar lo material? No, si Dios sí te lo puede dar lo material, pero ¿realmente eso material te va a servir? Puede que sí. Recuerdo yo hace poquito estaba hablando con una formadora y me decía que cuando estaba ella estudiando no tenía nada de dinero y quería terminar ella sus estudios. Y le decía, Señor, yo confío en ti, en que tú me vas a ayudar a sacar adelante esta carrera porque es para servirte mejor.
Yo pido, Señor, ese auxilio de tu parte para que yo pueda pagar mi colegiatura. Dice, no te miento, pero de una u otra manera, el día en que yo debía de pagar, ya tenía el dinero. Sí. ¿Dios te da algo material? Pues claro que sí. Pero eso material que estás pidiendo, ¿realmente es lo que te va a ayudar en tu camino de salvación? Entonces, ¿quién es el que me va a ayudar a saber pedir? El Espíritu Santo. Y dicen que cuando pedimos esos dones y virtudes, eso siempre nos lo va a dar. Pero también hay que tener mucho cuidado. No nos lo da así. Los dones y las virtudes nos los da refiriéndose a la misión que tenemos cada uno. Por ejemplo, si nosotros decimos, ay, dame paciencia, pues generalmente a lo mejor nos va a dar cosas que ponen a prueba nuestra paciencia para hacernos pacientes. O sea, para no te va a dar adquirirlo. como una varita, aquí está, ten tu paciencia y vas a ver todo de color rosa. No, al contrario, te pone pruebas para que tú empieces a ser más paciente. Y sí te lo da, y te haces más paciente. Quiero manejar esto que estamos hablando sobre el Espíritu Santo en lo humano, ¿ok? Y me voy a ir con Pedro. Pedro, cuando Jesús le está diciendo que él va a morir y que va a ser rechazado y todo eso, él le dice, yo me voy contigo aunque muera. ¿Ustedes creen que Pedro no quería eso? ¿Ustedes creen que su humanidad no estaba, venía siguiendo al maestro, él ya había proclamado que era el Mesías? O sea, ¿ustedes creen que Pedro no quería morir por Cristo? ¿Creen o no creen? Sí. Sí. ¿Era un buen deseo o un mal deseo de Pedro? Un buen deseo. Un buen deseo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesucristo? El más lo vas a Tenía que resultar. pasar, ¿no? El plan de Dios no era que Pedro muriera ahí, porque él era el que iba a quedar al frente de la iglesia de Cristo. Ahora sí me estoy explicando en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo importante? ¿Qué me va a enseñar a mí el Espíritu Santo? Lo mismo que nos ha enseñado Jesucristo. Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la de mi Padre. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo me va a enseñar a mí es la voluntad de mi Padre. ¿Qué tengo que pedir para cumplir la voluntad de mi Padre? ¿Qué tengo que buscar para cumplir la voluntad de mi Padre? ¿A quién le tengo que llamar para cumplir la voluntad de mi Padre? Fíjese cómo ahora estas mismas palabras de Cristo se tornan un tanto diferente. Ya no es cumplir mi voluntad y mi necesidad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ok? Ahora voy a tomar el mismo aspecto de Pedro, pero ahora me voy a transportar a Hechos de los Apóstoles. Viene Pedro y Juan, van al templo, donde está la puerta hermosa, y ahí hay un discapacitado. ¿Hechos qué? No recuerdo qué número, pero si quieren lo buscamos en un 2x3. Tiene muchas molestias. Hechos 3. Hechos de los Apóstoles 3, versículo 1. Y ahí lo tenía, mira. ¿Hechos ¿Ves? 3? Ahí está el Señor, luego actuaba. Sí, ¿verdad? Hechos 3, versículo 1. Dice, un día cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada. ¿Por qué fijaría Pedro en él su mirada? A ver, le pide que a ver si traía, yo creo. No. ¿Ok? Y le dijo, míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerzas sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar.
Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y de Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Caminar. ¿Para qué? Para que alabaran. Para que los demás creyeran. Ese es el punto. ¿Cómo? Estrellita. ¿Cómo? Estrellita. Ya entendí. Estrellita. Para que los demás creyeran. Porque los humanos... Para que los demás a través de este milagro pudieran creer y escuchar a Pedro y a Juan. Entonces no es que Pedro quiera sanar, es que Dios quiere que sane para poder que la gente pueda escuchar las palabras y el mensaje que traen de parte de Jesús. ¿Y él cómo estaba tan seguro que iba a sanarlo? ¿Qué? Pedro. No, el tullido no sabía. No, pero Pedro, ¿cómo sabía? Porque para eso él tiene la Lo fuerza del sintió. Espíritu. Exactamente. Ya a veces que sentía que no podía. De hecho, por ejemplo, los estudiosos dicen, Jesús no sanó a todos los enfermos. Si se fijan, no sanó a todos los enfermos. Vino a manifestar y a mostrar el reino de los cielos. No vino a eso. Entonces, obviamente que tenemos este tipo de ejemplo con Pedro también para manifestar a todos los que estaban dentro del templo a través de ese milagro el reino de los cielos. Y nunca pasó así que, bueno, vamos a curarte. De repente no se curaba o no podía caminar o cosas así. O sea que... En la Biblia no lo he visto yo algo de eso, porque siempre lo que he visto es cuando ellos cumplen la voluntad del Señor. Pero sí marca de repente cuando Jesús no quiere curarlos, pero aún así se curan por su fe. Sí. La fe de ellos. Eso no era lo que decía Laura, ¿no? Yo que a veces ya iba a existir algo fuera de mi humanidad, si pienso de repente existirá el cielo. Y después ya con lo que platicas ahorita digo, pues es que Jesús no vino a curar, pero se va a manifestar. Exactamente. Entonces, esto nos está quedando claro que para poder yo hacer todo esto, tengo que silenciar lo que hicimos ahorita al principio. Tengo yo que silenciar mi interior para poder que el Espíritu Santo hable de esa necesidad que tiene mi alma. No Hable de esa, esa. ¿no? ¿Mande? O sea, no realmente la de la humana, como dices tú. O sea, ya no tanto en lo material, sino en lo profundo, en lo espiritual. Exactamente. Pero claro que Dios también sana el cuerpo, también te da dinero, también te arregla tus problemas dentro de este mundo, ¿verdad? En muchas ocasiones es manifestar y que la persona aprenda y crea. De hecho, los milagros y todo eso es una manifestación de Dios para que la gente aprenda a creer y a tener fe en Él. Luego ya todo pasa. Por eso le llaman, dentro del proceso espiritual le llaman el enamoramiento, donde hay muchas manifestaciones y todo eso para afianzar, o sea, fortalecer tu fe. Luego poco a poco va yendo una madurez en la que tú crees y amas a Dios por lo que es, no por todo lo que alcances a ver. Pero todo esto es un proceso. Incluso a veces cuando se nos concede mucho por la fe también para, no sé, como que para madurarla, siento que hay veces en las que gente nos llegamos a creer muy afortunados de que Dios nos escuche o nos atienda, y cuando no sucede así, pues yo creo que a veces es como una prueba, ¿no? Para ver si dudas o si eres como Job, o sea, tú me lo diste, tú sabrás. Dentro de todo fíjense, me gusta mucho lo que acaba de decir Anilú, porque podemos nosotros pedir y vamos a suponer una enfermedad te duele, sobre todo cuando hay una enfermedad terminal. Y pides con una gran fe al Señor, ¿verdad? Que te sane o que sane a tu pariente, y tú tienes fe, tienes esa confianza plena en el Señor. Más sin embargo, vamos a suponer que el Señor decida
ya llevarlo a su presencia. Y entonces ahí es donde tú tienes que estar consciente de que hay una finalidad por parte de Dios. Lo vimos en la clase pasada, cuando estábamos viendo, creo que la pasada, que decía, porque así te ha parecido bien. Y así como Jesús le manifiesta a Dios, te doy gracias, Señor, porque así te ha parecido bien. Está consciente de que, por ejemplo, la crucifixión de Jesús, la flagelación de Jesús, bueno, ese proceso lo tuvo que vivir porque Dios quería manifestar su amor hasta ese grado, ¿no? Entonces, así le pareció bien al Padre y Jesús lo acepta. Entonces, nosotros también tendríamos que aceptar la voluntad del Padre, aunque yo haga la petición de Señor, sánalo, y si Dios no lo quiere sanar, tienes que tener esa confianza de que así le ha parecido bien a Él, y es algo que tú no alcanzas a comprender en el momento, que en otro momento lo comprenderás, pero en ese no, y tu confianza tiene que ser firme en el Señor. Pero también le puedes arrancar el sí, como dice. Claro que sí. Ezequiel, creo que es Ezequiel el que le anuncia al Señor que va a morir y le pide, Señor, déjame unos años más. Y le regala 10 años más. Por eso te digo, sí, mas sin embargo tenemos que tener una plena confianza en la voluntad del Padre, si es un no. Yo no sé ustedes, pero en mi experiencia yo sí. Yo sí, inclusive hasta cuando no lo conocía el Señor, yo blasfemé. Yo había perdido, después de mi hijo perdí un bebé. Y luego cuando me embarazo de mi niña, me dicen que me lo van a tener que sacar porque es un embarazo ectópico. Entonces yo empiezo a blasfemar. Y tú, que ni existes y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, no estaba yo dentro de la voluntad del Señor. Estaba enojada con el Señor. Qué padre, ¿verdad? Que yo hubiese tenido esa confianza de que así le parecía bien. Entonces yo debería decir, pues Señor, dame las fuerzas para yo soportar este dolor que traigo, en vez de estar blasfemando. ¿Sí me estoy explicando? Esa experiencia a mí me sirvió, sí me sirvió, porque cuando mi hijo tiene 6 años, se enferma del cerebro y me anuncian que va a morir. Fue un golpe bien fuerte para mí, que me dijeran, lo siento señora, pero su hijo no pasa de esta noche. Pero después de haber tenido aquella experiencia con el Señor, aprendí que si es voluntad del Señor va a ser para algo bueno. Entonces tuve la valentía, ayudada por la gracia del Señor y esa fuerza que me iluminó del Espíritu Santo, de ir a la capilla y decirle, Señor, es tuyo, no es mío. Si tú te lo quieres llevar, yo te lo entrego. Nada más te pido la fuerza que me sostenga porque me va a doler mucho. Y bueno, el Señor quiso a bien dejármelo. Y yo le agradecí. Pero fíjense la diferencia. Y eso es lo que nos están enseñando. O sea, siempre va a ser lo mejor la voluntad del Señor. ¿Entiendas o no lo entiendas? Posteriormente entenderás. Porque después de todo eso el Señor te quiere mostrar por qué lo decidió así. Y es una formación para ti que te va a ayudar en la maduración espiritual para tu propia salvación. Aquí estamos ejercitándonos en el amor, en esa convicción que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Hágase, Señor, tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tu felicidad. Esa es la voluntad del Señor, que tú seas feliz. Pero Él que nos creó sabe qué cosa nos hace felices. Si yo, vamos a suponer, tengo un conflicto, agarro la botella y empiezo a tome. Claro que el alcohol va a hacer que yo me sienta feliz en ese momento y que olvide el problema, pero es momentáneo. La felicidad que da Dios no es momentánea, es eterna. Y aunque en el momento puedas sufrir dolor, te inunda de su paz y de su fuerza para que puedas salir adelante. Y entonces esa paz y esa fuerza de Dios se transforman en alegría. ¿Cómo vamos hasta aquí? Como dice la canción de que cuando
como que reduces tu humanidad y dices, yo te pido que tú crezcas y que disminuya yo. Es como empezar a aceptar que todo lo que viene de Él, pues es para hacernos felices. Exacto. Es para alcanzar la promesa de la vida eterna. Exactamente. Entonces, pues como que deberíamos de operar más en automático en amar su voluntad, o sea, en aferrarla, en como cuando alguien dice, no sé cómo es la expresión, pero cuando dicen ama hasta tus sufrimientos, que luego te das cuenta que es lo que te hacen quien eres cuando ya llega lo bueno. Exacto. Pero para llegar a ese punto, ¿qué tenemos que hacer? Echarnos un clavado adentro. Silenciarnos de esos ruidos y de esa humanidad que me impiden el contacto, como lo veíamos al principio, con Dios, que es mi Padre, que es un Padre cariñoso, que es un Pero Padre si no hay amoroso. silencio, Es difícil que puedas escuchar en el ruido. Vamos a suponer que tú estás con la música y viene tu mamá, Dulce, y Dulce, no la escuchas, por más que pero, te por ejemplo, grite. tú buscas el silencio, pero pues las circunstancias de la vida no te dejan el silencio. Y luego es el Santísimo y está... No, Dulce. El En todas silencio no partes es del lo ruido. exterior, el silencio es lo interior. Yo recuerdo, es Pero yo que creo que hay que es ejercitarlo, hay que ejercitarlo. Yo recuerdo que ahí estaba en el gym, imagínense en el gym con el ruidazo que tienen las bocinas, ¿no? Y entonces invoco yo al Espíritu Santo y pongo mi Biblia. Estaba en la caminadora y pongo mi Biblia, yo ahí, que se recargue ahí, caminando, ¿no? Y ya le digo, Señor, tengo que hacer ejercicio porque pues es obvio que mi cuerpo lo necesita. Ahorita más, pero pues no puedo. Pero en ese momento, ¿ok? Estaba en ese momento y pongo la Biblia y empiezo yo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, empiezo a invocar y camine, ¿no? Y el ruidazo y luego el otro gritando, ¡y uno! ¡Y dos! Entonces, o sea, yo en la caminadora, el otro ya con su bailoterapia y luego, ¿qué sabe? Oye, es un ruidazo y yo, Espíritu Santo, tranquilízame. Teresita del Niño Jesús decía que si pasaba la mosca, que armonices todo. Por eso ahorita hacíamos ese ejercicio. Armoniza todo tu cuerpo con tu ser, con tu interior. Tienes que sentir tus pies, tienes que sentir tus manos, pero eso no te va a impedir sumergirte dentro de. Oye, total, invoco yo al Espíritu Santo y empiezo a leer la Biblia. Y el clic, ¿no? Luego la palabra clave que el Señor te está mostrando. Y Señor, ¿por qué me dirás esto? Oye, es para cuando acordé, yo ya llevaba 1 hora caminando, ni me di cuenta del ruidazo que tenía. Lloré y lloré porque me encontré con el Señor. O sea, tuve mi retiro ahí. Teresita de Jesús la que nos enseña eso, armonizar a pesar de los ruidos que tenemos en el exterior, armonizarlos para poder encontrarte en el interior. Sí se puede. Y todo eso lo logra el Espíritu Santo. Qué padre que todos pudiéramos estar así en el silencio y que nadie te moleste y que no pase ahí, tilín, tilín, la basura, tilín, tilín, la basura. Donas. No, o sea, donas, tamales, barbacoa. Pero tenemos todos estos ruidos. Eso no puede impedir que nosotros podamos lograr esa intimidad con el Señor. Cuando tú aceptas ese ruido y lo haces parte de ti. Después se convierte en música a tus oídos. Algo muy curioso que me pasó el domingo, no, si el domingo fuimos a misa, yo y yo con Sanati, había un niño, pero híjole, que la verdad es que si los papás no lo sacaban, estaba yo que lo agarraba en las greñas y lo sacaba. Pero, y me dice, le digo, chico, porque no estamos papás. Me dice, yo, cálmate. Y le dije, bueno, ahí le dije, me acordé del arcángel, pero le dije, bueno, Dios, tú estás en el llorido de ese niño, ahí estás presente. Bueno, gracias que llegó a la mamá y se cayó el hueco. Y dije, déjalo, Santa Teresita nuevamente ayuda. Sí, sí se ayuda. Por eso es importante ver las experiencias de los santos, porque ellos nos dicen lo que han experimentado y armas para nosotros para poder seguir adelante en esas experiencias de ellos. En ese caso, por ejemplo, yo tengo muy presente a Teresita del Niño Jesús. Ok, pedir implica, primero, reconocerte necesitado de Dios. No puedes pedir cuando no reconoces una necesidad. Segundo, ser dependiente de Él.
¿Fue la primera? Para pedir implica. Reconocerte necesitado de Dios. Jesús lo dice, eso de dependiente de Él, dice Jesús. Sin mí nada pueden hacer. No lo digo yo. Aquí está y Jesús no lo dice. Sin mí nada pueden hacer. Entonces, ¿sí se fijan esa dependencia de Dios? Ok. Otra de las partes para que implica el pedir es humildad y sinceridad. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, como si, por ejemplo, que pase algo y que tú sí como que si quieras hacerlo voluntad de Dios, pero la otra persona no? Pedirle al Señor que le ayude a esa persona a aceptar su voluntad. Otra vez entra la petición. ¿Sí? ¿Eso es a lo que te referías? ¿Una tercera persona? Supongamos que sea la misma situación, pero una sí lo quiere ver conforme a Dios y la otra no. Ay, no entendí. A ver, barajémela más despacio. O sea, que sea cierta situación que, supongamos que yo sí lo quiera pedir, de que no, pues sí, es que se haga conforme a tu voluntad, lo que tú quieras, pero que la otra persona sea como que, no, pues, como sea. O sea, cosa que pongamos que quiera que pase, pero no precisamente como Dios quiere. Pues crea la voluntad humana. O sea, es que tiene como que tenga el pensamiento de, pues si va a pasar, pues, o sea, si tiene que pasar, pues que pase. En el retiro vamos a ver mucho esto que estás hablando. O sea, somos dos. Dentro de nosotros hay una lucha. Somos dos. Está lo humano, que tienes que armonizarlo con lo espiritual. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de esto? Que Dios nos conoce. Yo puedo decirle, me ha tocado ocasiones en que siento un egoísmo a todo lo que da, ¿no? Pero lo siento así, no quiero que este fulanito, no quiero, es mi humanidad y reconozco que tengo el egoísmo en ese momento, pero en mi petición le digo, Señor, este egoísmo lo pongo en tus manos. Lo estoy experimentando, lo siento y no pertenece a ti. Te pido que se haga tu voluntad, aunque mi egoísmo quiera impedir que yo te haga una buena petición. O sea, por eso habla de la sinceridad. Yo mejor me sincero con el Señor. Esto es. Él lo sabe, pero Él también quiere que tú lo reconozcas. ¿Sí era eso, Alice? Sí, más o menos. Ok. Ahora, para poder pedir esto, necesito una comunión con Dios. Fíjense lo que significa. Común unión. Estar unida al Señor. ¿Cómo se está unido al Señor? En gracia. Siendo constante con esa comunicación. Oración. Sí, bien. Diálogo. Todo lo que dice, el diálogo, perfecto. Tomando la comunión. Sí, estás en comunión con el Señor. Leyendo su palabra. Sí. Señora Laura, por ejemplo, una duda. Ahorita que estábamos leyendo un versículo donde decía, el Espíritu Santo acude en su flaqueza, y en la versión de Chío, como que decía, acude en su debilidad para enseñarles cómo orar. También se refería a cuando uno no sé, como cuando uno no tenía la intención de invocarlo, pero todo te hace sentido de acuérdate del Señor. No sé, lo digo porque hay gente que de corazón es muy bueno, de personalidad, y a lo mejor no son gente tanto de acudir a la iglesia, pero han sido bautizados o conocen de Dios. También el Espíritu Santo como que, no sé, los busca, se puede decir. ¿Se manifiesta? Sí. O sea, como para que lo invoquen. Sí. Es que acuérdate que el Espíritu Santo es el que mueve, es el que motiva, es el que inspira. Entonces eso que dices tú, es que son buenas personas aunque no están cerca de la iglesia. ¿Quién crees que les maneja toda esa vida de bondad? Sí, tienen una conciencia de espíritu. Es el Espíritu Santo, el que mueve hacia eso. ¿Sí? Entonces, sí. Inclusive hasta, por ejemplo, dice San Pablo
que gime. El Espíritu Santo te hace una oración que gime. Inclusive estás en oración y no te sale palabra, pero el corazón está abierto y ya está diciendo todo sin palabra alguna. No tiene a veces que salir ninguna palabra, porque cuando sale del corazón estamos hablando de algo sobrenatural, algo que no se alcanza a ver, pero que es un hecho que está sucediendo. ¿No les ha tocado gente que de repente, ¡ah! Nada más, ¡ah! Se oye. O, pero ya está por dentro ahí. Es un gemido que está saliendo. ¿Quién? Y está orando. ¿Quién grita? Que si no hemos oído en las misas. En las misas gritan. Ah, la misma que entonces, ¿dónde está ahí la fuerza? ¡Ah! Es ayúdame, Señor. Es despréndeme de estos. Libérame, Señor. Y grita. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Hablamos de la comunión con Dios. Todo lo que me dijeron me lleva a una comunión con Dios. Pero una comunión con Dios, para poder tener esa comunión con Dios, porque yo puedo comulgar y no tener comunión con Dios, es confiar, es creerle. Yo recuerdo en mi juventud, mamá me enseñaba todas las cosas y me mandaba a los grupos de jóvenes y todo. ¿Y eso significaba que yo tenía una comunión con Dios? La verdad no, discúlpenme, pero la verdad no. Y comulgaba porque yo me confesaba, Laura se confesaba y comulgaba. Pero una relación con Dios, comunión es eso, tener una relación con Dios. No la tenía, ¿para qué miento? No viví yo de eso. Ah, pero Laura estaba a golpe de pecho y Señor y Padre nuestro, y eras alguien lejano, alguien extraño inclusive, puedo decirlo. Dios era alguien extraño para mí. Entonces estamos hablando de esa comunión con Dios, esa unidad con Él. ¿Sí? Ahora, también para buscar implica algo de lo que nos está hablando Jesucristo. ¿Qué implica? Esfuerzo personal. Busquen. Ay, Señor, es que te busco y te busco. Ay, sentado cruzado de brazos. Y así con los ojos cerrados. Y es que te busco. No, implica, como decía Dulce, o sea, yo tengo ganas de buscar esto y me muevo y busco en la computadora y busco en libros, o sea, tengo dudas y yo quiero buscar. Entonces, la cosa es, ¿dónde buscas? Porque también podemos buscar en lugares equivocados. Me tocó, una ocasión alguien me llamó y me dijo, Laura, fíjate que el hijo del amigo de mi esposo, pues parece que traía un espíritu maligno, Laura, porque por los gritos y lo que dice y se mueven las cosas y todo. Y pues es que me puedes recomendar, ¿qué podemos hacer, Laura? Porque el papá está desesperado, tiene 13 años el niño. Pues llévalo con el padre Ernesto Caro, es el exorcista de la arquidiócesis. Es el nombrado aquí en Monterrey para eso, pues ve y saca una cita con el padre Ernesto Caro. Entonces van y sacan la cita y que dicen que hay muchos casos adelante. Entonces los papás de estos niños se desesperaron y buscaban cómo aliviar a su hijo y se fueron a México con una bruja a que les ayudara. O sea, implica un esfuerzo personal, pero también ¿dónde buscas? Como en quién depositas tu confianza. Exactamente. Porque sí, también le pides al maligno, o sea, no dudo que para atraerte te pueda seducir con cosas que tú crees que estén bien, como a lo mejor la paz física, o sea, que te cure de algo físico, que te enseñe cosas futuras o algo así. Pero pues ya le estás dando otro lugar a Dios. Si yo comparo busca con el ejemplo anterior que nos pone el mismo pasaje de Lucas, ¿qué es lo que hizo el vecino? Fue y buscó a alguien que le diera el pedazo de pan para atender a ese huésped. ¿Pero dónde lo buscó? En su vecino, vamos a decir, en su amigo.
en su tribu, vamos a decirlo así, también, en alguien que tiene las mismas creencias, porque sabía que Él se lo iba a dar. En cuanto a la creencia era esa, ser hospitalario. Por eso acude a Él. Entonces también tendríamos que ver, es un esfuerzo personal el buscar, pero también implica donde buscas. Y también buscar significa cooperación con Dios. ¿Cómo? Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Y dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Dónde voy a buscar o qué voy a buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué otra parte nos dice? ¿Qué otra cosa nos dice Jesús? Busquen las cosas del cielo, no las de la tierra. Entonces fíjense el cambio. ¿Qué busco? ¿Cómo lo busco? ¿Hacia dónde me dirijo para encontrar lo que busco? Porque Jesús me dice que si yo busco, lo voy a encontrar. Y el llamar implica perseverancia en la oración. Alguien así me explicó, más o menos. Vamos a decir que yo le pido al Señor algo, ¿verdad? Llamo para que el Señor me escuche. Pero Él decide que en el momento no. Y entonces en esta perseverancia, dale Señor, no seas gacho. Dale Señor, no seas gacho. Él te dice que en el momento no, pero te lo va a dar después. Entonces me explicaron a mí unos religiosos que ese tipo de perseverancia en la oración es, pues te lo iba a dar tanto, pero ándale, te lo voy a dar, te lo voy a adelantar. ¿Sí me estoy explicando? Ezequiel, Señor, por favor, Señor, dame un tiempo más, Señor. Y ya le había dicho, hasta aquí, este es tu tiempo. Bueno, está bien, te voy a dar 10 años más. ¿Verdad? Es como yo que le llevo la nieve a mis hijos, ¿no? Te lo voy a dar después de comer. Pues sí, nomás que estoy en la mañana, a las 10 de la mañana. Y ándale, mamá, no seas mala, un pedacito de la nieve, una tacita, mamá. No, después de comer. Ay, mamá, es que mira, se antoja, mira el calo. Bueno, está bien, te voy a dar tantita nieve. Algo así me explicaron, ¿verdad? Ok. Ok, esto de la oración de que Jesús nos pide, dice que piden, busquen, llamen y se les escucha y encontrarán y se les abrirá y todo eso. Ok, dice, Dios es soberanamente sabio y libre y no puede ser manipulado por nuestras insistencias. Él hace lo que quiere. Exacto. Él hace lo que Él cree que es mejor para sus hijos. Dios soberanamente sabe qué. Y libre. Dios es libre. ¿Cuál es la diferencia entre que nos atienda a que se considere que es manipulado? Pues sabemos que pues no, nunca es manipulado. Creemos nosotros que lo manipulamos, Anilú, pero por ejemplo, como el chantaje. Ándale, como chantaje. Sí, voy a ir a misa si tú esto. Sí, te voy a dar esto si tú esto otro. Te prendo una veladora si tú esto. Yo lo quiero, no lo quiero. Y las mandas, que concédmelo y voy a hacer esto. No es condicionada, es lo voy a hacer como quiera. Ajá. Y espero que me atiendan. O Como sea, las promesas. ese tipo de, ¿cómo se llama? ¿De ejercicio? De ejercicio no. Eso es parte de nuestra mentalidad. Ahora, tengan en cuenta que Dios nos conoce y Dios es un Padre amoroso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mi abuelita decía, ay, es que aquí le tengo, mira, esta veladora porque le pedí esto y le pedí esto y le pedí esto y mira, todo me lo cumplió. Y ciertamente se lo cumplió, pero yo le dije que le ponía la veladora. Para mi abuelita era una respuesta de parte de Dios porque le ponía la veladora.
A lo que voy es que Dios es tan hermoso, que no es por la veladora, sino por el amor que le tiene a sus hijos, que accede, y no es manipulado. Volvemos a lo mismo, porque así le pareció bien atender la súplica de mi abuelita, aunque mi abuelita crea que es por la veladora que le prendió, o que le prometió. ¿Sí me estoy explicando? Porque a cada uno se podría decir que complace. Sí. En cuanto a nuestra medida de conocimiento. Exactamente. O sea, Dios no es malo, tenemos un Dios, lo dice la misma palabra, Dios es amor. No piensa como nosotros. Y no es que se deje chantajear, es que ama. No es que se deje manipular, inclusive aunque mi abuelita le ponga la veladora o no le vaya a poner la veladora, si él sabe que a mi abuelita no le conviene eso, no se lo va a dar por más que mi abuelita se lo pida. Claro. Pero en la mentalidad de mi abuelita era eso. Señora Laura, ¿qué pasa si no le, o sea, ahorita habla de pedirle, qué pasa si no le pedimos nada y como quiera nos va a dar lo que él cree que necesitamos, ¿no? Exactamente, ahí está el punto clave. ¿Qué le dijo Salomón? Pídeme lo que tú quieras para gobernar el pueblo, yo te lo voy a dar. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Por haberme pedido solamente esto, te voy a dar esto y esto y esto y esto. Y es que él es dadivoso. No busca nuestro Sí, amor. es hermoso. Nuestro Dios es un Dios hermoso. A veces así nos hace agradecerle, como que mediante esos actos es que dices, y yo tan limitado o tanto que dudaba, como Sí. que a lo mejor él conoce de qué manera vas a ser agradecido con él. Me gusta mucho una reflexión que vi, no me la sé así tal cual, voy a inventarla, ¿ok? Porque me sé el mensaje, por eso es que la voy a inventar. Un día se le apareció el Señor a un joven y entonces le dijo, hoy quiero regalarte un don, pídeme el don que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y entonces empezó el joven, voy a pedir el don de sanación y todo el mundo se va a sanar, todos los enfermos. Pero luego dudó y luego dijo, Señor, ¿no me das chance un día para pensarlo? Está bien, te doy chance un día para que lo pienses. Entonces el joven empezó, voy a sanar a todos y entonces ya no va a haber enfermos, ¡qué padre! Pero lo decía, pero también hay unos que están poseídos y necesitan esa liberación. No, mejor voy a pedir el de liberación para liberar a todos los que están en el pecado y todos los que estén dominados por el enemigo. Y lo decía, no, porque si pido eso, entonces estoy dejando fuera la súplica y la oración y el contacto con Dios, entonces mejor voy a pedir el don de lenguas. Sí, el don de lenguas, porque así el demonio no puede interrumpir la oración. Pues sí, pero luego yo no voy a entender, necesito el don de interpretación de las lenguas. Y ¿de qué me sirve esto? Pues lo mejor es ver qué es lo que va a pasar para adelantarme y no hacer, entonces voy a pedir el de profecía. Oye, estaba ahí el pobre chavo atrapeando con todos los dones que no sabía ni siquiera qué pedir. Entonces cuando llega al día siguiente, llega Dios y le dice, ya vengo listo para lo que me pidas, ¿qué me vas a pedir? Entonces le dice, mira Señor, estuve pensando en este don por esto, pero luego pensé en este otro por esto otro, pero luego se me fue la mente hacia este lado, pero luego vi a otras personas. ¿Sabes qué, Señor? El que tú me quieras dar. Y le dijo el Señor, eso es lo que yo quería que tú dijeras, porque yo sé cuál es el que te conviene para que seas santo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Por eso después al final de nuestro pasaje dice, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, prácticamente que te dice, pide, recibe, busca, encuentra, llamas, te abrirá, es que te está diciendo, pide el Espíritu Santo, es lo mejor para ti. Pídele al Señor el Espíritu Santo, pide que arda fuertemente en tu corazón el Espíritu Santo, pídele que avive esa fuerza que te dio en el bautismo que es el Espíritu Santo. ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? Vámonos a Juan. Te voy a decir para qué queremos al Espíritu Santo. Ahorita te digo en cuál versículo, qué capítulo.
Déjame primero lo encuentro. No se turben, crean, no sabemos a dónde vas. Ok, primero vámonos a Juan 14:15. Si ustedes me aman. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Por lo que dices, Jackie, permanece en nosotros siempre. Desde que lo recibimos en el bautismo, el Espíritu Santo está ahí. Dice, el Espíritu y la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Condición, si me aman y guardan mis mandatos. ¿Ok? Ahora quiero que nos vayamos a Juan 16:13. 16:13, Juan 16:13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. No puedes guiarte hacia Dios si no es por el medio del Espíritu Santo. Inclusive no puedes llegar a Cristo sin el Espíritu Santo. El camino que nos deja Jesús es el Espíritu Santo para llegar a Él. Y Él nos lleva al Padre. Si nunca lo pido, no llego. Ya lo tienes, ya lo posees. La misma palabra dice que si nadie puede decir el nombre de Jesús si no es por el Espíritu Santo. La misma palabra te lo dice. Si tú puedes decir Jesús es porque ya fuiste movido por el Espíritu Santo a decirlo. Si no, no puedes decirlo. ¿Sin haberlo invocado? Sin haberlo invocado. Ya habita a ti desde el bautismo. Y en estos pasajes ya del 16, 17 nos habla mucho del Espíritu Santo. Que a través del Espíritu Santo nosotros haremos aún obras mayores que las que Él ha hecho. Laura, por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, si son ofrecimientos como quiera da igual, o sea, como quiera Dios, si quiere te lo da y si no, o sea, no tiene que ver nada de por medio. O sea, por ejemplo, yo te ofrezco, o sea, bueno, yo no lo veo como un chantaje. Como yo te ofrezco, no sé, las Eucaristías que yo pueda tomar por mi familia, o sea, por si me ayudas con mi familia en este aspecto, ¿no? O sea, no cuento como quiera eso, o sea, como quiera él, si está, o sea, si él quiere lo arregla. Con el bautismo nosotros somos sacerdotes, y eso que estás haciendo es como un incienso que se eleva, es como una ofrenda que tú le estás dando al Señor. Al ofrecer eso. Como quiera, o sea, sí los nota, sí. Eso es ofrenda. Sí. Y las promesas y eso lo haces a través del sacerdocio que recibiste a través del bautismo. Y las promesas también. Sí. O sea, cuanti más. Sí, y sobre todo porque ¿qué te está implicando? Que dice, conviértanse y crean en el reino de los cielos, ¿sí? O sea, esto que tú estás ofreciendo, ¿en qué te está ayudando a tu alma? En una conversión. En una renuncia a ti mismo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Renunció a sí mismo y se ofreció por salvación nuestra. Esto que tú estás haciendo es renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? Por la salvación de tu propia familia. Te estás ofreciendo unida a Cristo a través del Espíritu Santo, a Dios Padre, por esas personas. Yo una vez iba haciendo un comentario de eso, rapidín, había una situación media cañona con mis papás. Entonces eso, haz de cuenta que me habló mi papá y me estaba platicando. En la tarde yo dije, voy a ir a misa y voy a ofrecer una comunión y voy a ofrecer esto. Yo ya estaba así como que, a ver, ¿qué más le puedo ofrecer? Entonces yo venía en el taxi todavía pensando, no, voy a hacer también esto, voy a hacer. En el momento que me paro a comulgar, haz de cuenta que de pronto entendí
pues es que no es así como te canjeo, no tengo un Dios canjeable, ¿no? Porque Él sabe lo que mi corazón así como que le preocupa, entonces Como que acordarte de todo lo que tienes que ofrecer. Ajá, ándale. Por eso, sí, entonces yo abandoné eso y yo dije, no, pues no tengo más que amarte y adorarte y quererte, o sea, no me cumplas o me cumplas, porque tú sabes lo que hay en mi corazón, ¿no? O como una angustia o algo que te preocupa. Entonces yo dije, ahí entendí yo, pues sí, o sea, no es de canjear cosas, no es así como tanto no decir, o sea, manipular, ¿no? O sea, si tú me das, yo te doy, si este rollo, pues no es así. Bueno, yo ahí entendí que no era así, ¿no? Y ya, pues me olvidé de esa, la mejor angustia que tenía y pasó. Yo porque se hago mucho. ¿Por qué qué? Yo predico mucho. No, y es grato, son sacrificios que ofreces al Señor, es grato al Señor. De hecho, también Él lo pide. O sea, no así que te lo diga, dame esto, no, pero le es grato que tú hagas todos. ¿Por qué? Porque entran dentro de tu esfuerzo. Yo me estoy esforzando por esto. ¿Sí? Ok, vamos otra vez a cerrar nuestros ojos. Bueno, me tengo que ir. Buenas noches. Sí, buenas noches. Y repasa en tu mente todo lo que estuvimos viendo en esta noche. Todo lo que alcances a recordar de lo que movió tu corazón esta noche. Y es Jesús el que nos dice y nos enseña, pidan y recibirán. Y es Jesús el que nos da esa indicación. Busquen y encontrarán. Nos abre un panorama distinto cuando nos dice, llamen y les abrirán. El que pide, recibe. ¿Qué tanta confianza tienes tú en Dios? De cuando le pides, recibes. ¿Le crees? El que busca encuentra. Cuando lo has buscado, ¿te has encontrado? Al que llama, le abre. ¿Le has llamado para que te abra la puerta para que entres donde está Él? Y hoy en esta noche, con Él aquí presente, ¿qué le quieres pedir? ¿Qué es lo que necesitas?